Cuando yo estudiaba la historia de Cuba, Arizona, había una etapa en la historia de Cuba que se estudiaba a Martino, y sobre todo el periodo de esa independencia y la segunda parte de la guerra de independencia, esa revolución martiana. Y dice que en ese tiempo Martí fue al exilio, estuvo en el exilio, y que no podía regresar a la patria que tanto amaba. Y el pensamiento de un niño cubano cuando estudiaba eso es: envíame a mí. Pobrecito Martí que tuvo que ir al exilio porque los españoles, y uno decía: envíame a mí. Castígame, chico, castígame, mándame. No puede regresar más. Bueno, envíame a mí. Yo me sacrifico. Por la revolución y por la independencia y por todo me sacrifico yo, envíame a mí. Y realmente yo creo que son los países que sufren bajo la injusticia de cualquier dictadura, son los que ven el exilio como algo bueno. Siempre que tú escuchas la palabra exilio, Jorge, ¿no es verdad? Tiene una connotación de tristeza, de un proceso difícil, de algo doloroso. Porque aún cuando nosotros salimos de nuestra tierra, estamos desprendiendo nuestras raíces. Y aunque llegamos a replantarnos por la gracia de Dios en otra tierra, con otras condiciones, y nuestra hoja entonces enverdece y damos fruto y nos desarrollamos y tenemos vida significativa, aunque eso es una verdad, dentro de nosotros hay una ruptura de raíces, ¿no es verdad, Néstor? Es algo que uno sufre una vez más, otra vez menos. Cuando le da el gorrión a Richard, él dice: me voy a Mondongo a comerme una bandeja paisa. Que por lo menos en Miami hay chicharrones. ¿Por qué? Porque hay unas raíces ahí que uno añora. Porque de alguna forma el exilio siempre tiene algo de alguna connotación negativa. Estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy vamos a tener un periodo del capítulo 29 al capítulo 31 de Génesis. Yo no voy a estar dando las citas específicas. Usted puede abrir la Biblia y junto conmigo pasar por arriba a los subtítulos de esa sesión. Y hablaremos de este periodo de exilio de la vida de Jacob. Cuando terminamos la semana pasada estábamos hablando que Jacob tiene un nacimiento, sobre él hay una elección soberana para hacer de él una nación. Él era el menor, no tenía el derecho de primogenitura y tampoco el derecho a obtener la bendición de la primogenitura, pero por elección divina Dios escoge al menor y el mayor serviría al menor, porque Esaú iba a ser el pueblo de Edom, Jacob iba a ser el pueblo de Israel, y Israel es el pueblo, ahora es una persona, es un niño, pero se va a convertir en un pueblo hasta el día de hoy, y es el pueblo escogido por Dios para traer por medio de él el Mesías. Hay una elección, no él como persona, sino a él dentro de un cuadro profético, dentro del cuadro del pacto, de que va a hacer de él una nación. Recuerde que esa promesa, esa elección, entonces viene desde Abraham, Isaac, entonces ahora Jacob. Él se hace de esa bendición con un poco de trampa. Te lo veo en el capítulo anterior, ¿no es verdad? Y llega el punto entonces en que por su parte él dice: yo tengo que salir de esta tierra porque cuando el viejo se muera, mi hermano me va a pasar la cuenta. Por otra parte, desde la perspectiva de Isaac, dice: bueno, ya yo soy mayor, yo quiero dejar a mis hijos casados. Y como hiciera Abraham, cuidando de la descendencia, buscando esposa para Isaac, ahora Isaac, en su lugar de padre, va a hacer lo mismo con Jacob y lo envía al exilio. Pero lo envía al exilio buscando su familia en el exilio para que se case allí con gente de su propia sangre. Pero ¿qué cosas le traerá esta etapa de la vida? ¿Qué cosas tan extraordinarias? Justo antes de entrar en ese territorio extranjero, ustedes recuerdan que él tiene una noche de sueño donde duerme sobre una piedra y una escalera
que desciende del cielo y toca la tierra, y ángeles que descendían trayendo provisión, símbolo de provisión, de bendición. Y Dios le da una palabra a Jacob, dice: como estuve con tu padre, como estuve con Abraham, yo estaré contigo. La promesa que le di a Abraham, la promesa que le di a Isaac, yo la cumpliré contigo. Así que vas a ir con mi bendición. Y él despertó del sueño y dijo: bueno, si tú haces eso que has prometido conmigo, yo te serviré, yo te obedeceré, tú serás mi Dios, yo seré pueblo tuyo, y de todo lo que yo tenga voy a honrarte a ti. Y así da un pie hacia adelante, cruza la línea de la frontera y se encuentra en territorio de su familia más lejana, de su tío y su descendencia. Ahora, allí él se enamora. Esta es la parte de la que más le gusta a cualquier adolescente y a cualquier jovencito. Cuando los personajes de la Biblia tienen esa veta romántica, donde ven que lo extraordinario, sorprendente de Dios, del propósito, de lo espiritual de Dios, no se divorcia de las cosas comunes de la vida y de las cosas bellas, de regalos de la vida, como es simplemente enamorarse. Él se enamora de Raquel y le dice entonces a su suegro, quien iba a ser su suegro, Labán: yo te voy a trabajar por esta jovencita 7 años. ¿Qué le parece? A las versiones más antiguas dice una semana de año. 7 años. Mira, amado, mira a veces, no me mires así abriéndome los ojos. Cuando yo enamoré mejor dicho, cuando Eliané me enamoró a mí, yo le dije: sí, pero en 6 meses nos casamos. Y él me dijo: sí, está bien. Eso fue para... Llegaron los 6 meses. Y los 6 meses dicen: no, todavía no, porque imagínate, esto hay que planificarlo. Esto, al año empezamos a pensar. Yo le dije: no, espérate un momentico. Al año ya estamos casados, Vamos a hacer una prórroga más, al año. Amado hermano, cuando Jacob me pone este stand de 7 años, oye, yo he investigado a ver si esa porción de la Biblia debería estar ahí o no. Porque es un estándar bien alto. 7 años trabajando para que te den la oportunidad de casarte. Lo sorprendente es que a Jacob dice que le parecieron pocos. Mira, Jacob tiene sus cosas. Si pone 7 años en un lugar elevado y si después dice que le parecieron poco, amado hermano, no hay hombre cubano, ni colombiano, ni venezolano que llegue a ese estándar. Eso es amor puro, caballero. Eso es amor puro. Llegó el día. Dame a mi novia. Me voy a casar. Sí, ¿cómo que no? Vamos a hacer tremenda fiesta. Se hizo la fiesta. Hicieron todo lo que tenía, prepararon todos los alimentos, las vírgenes danzaron, comieron de lo lindo, tomaron, se alegraron. Yo no sé si tomaron fotos o se miraron simplemente a un lado, pero celebraron la boda. Fueron de luna de miel. Ustedes recuerdan que en ese tiempo no había buena iluminación, no porque hubieran apagones, sino simplemente al otro día. Ven acá, déjame darte un besito. Y cuando se ve, vi a aquella jovencita, no era Raquel, era la hermana. ¿Qué te parece, joven? Vayan, él no quiere hacer un desaire ni hacer sentir a aquella mala, aquella joven. El matrimonio se había consumado. Pero va a donde está Labán y le dice: ¿qué me has hecho? ¿O qué le has hecho a tu hija? Yo te trabajé por 7 años y esto es lo que me hiciste. Le dice: no. Vaya, yo lo di por sentado que tú sabías que en nuestra costumbre no se podía dar a la hija menor antes que casar a la hija mayor. Así que, vaya, no lo hablamos, pero yo lo di por sentado. Vaya, si yo cometí un error fue porque yo pensé que tú pensabas que yo sabía que tú debías saber. Pero eso se arregla. ¿Para qué vamos a poner un jurado por esto?
trabájame 7 años más y te doy la otra muchacha. Bueno, él trabajó otros 7 años más. Y aquí, como no había otra muchacha, sí se llevó la que quería. Ahora, en esta pequeña anécdota de 14 años de vida, en una dosis lenta, se le estaba dando a Jacob su propia medicina. ¿Cómo había él conseguido la primogenitura? ¿Cómo él había conseguido la bendición que le pertenecía a su hermano? No fue a través de usurpar, de engañar, de entretejer, de meter la mano diciendo esto lo arreglo así, 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 de escuchar el consejo que no debía. Bueno, ahora Dios le va a dar su propia medicina. Déjame decirle que una cosa es cuando yo le digo a Edgar, mira, esto está muy rico. Ay, qué rico está esto. Y otra es cuando a mí me lo van a probar. Miren, vamos a ponerlo así. Una cosa es cuando Eliane dice, el brócoli, tú no ves el color verde, tú no ves el olor, eso, vamos, pruébalo. Y otra cosa es cuando yo hago una salada a Eliane y le digo, es muy diferente. Tú dices es que los vegetales son saludables. Y otra vez cuando tú dices, vegetales, muy diferente. Cuando tú te sales con la tuya, tú dices, yo soy un bárbaro. Pero cuando otro te mete el pie, tú dices, he hecho el ridículo. Eso es lo que le pasa a Jacob. Y esto es lo que debemos aprender nosotros. El pecado siempre nos va a alcanzar. El pecado es como una sombra en tu vida. Por mucho que tú saltes, por muy rápido que tú corras, aunque te montes en el carro, cuando te bajas, la sombra va a estar allí. El pecado siempre te va a alcanzar. No importa si va a ser un día o una semana o 2 semanas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Pero una cosa es ya comprender esto. Y otra es que aun cuando uno lo padezca, no conecte que lo que le está pasando es producto de sus decisiones. Porque hay veces que estamos ya tan ciegos y tan insensibles a la voz de Dios, al trato de Dios, que cuando empezamos a cosechar el fruto de nuestras malas decisiones, aún en esa situación, en lugar de conectar mi presente, es el resultado de haber olvidado a Dios, de haber dado lugar al diablo, de haber ignorado los mandamientos. En lugar de conectar nuestras circunstancias a la vida espiritual, a veces lo conectamos a, esta la tiene cogida conmigo, o esta es una mala suerte, o Dios, ¿hasta cuándo? Mira que yo te he pedido que tú me... Pero amado hermano, si ya nos hemos equivocado, si ya hemos pecado, si ya esa decisión está hecha, nosotros debemos consciente ahora hacer un alto y volvernos a Dios de todo corazón, diciendo, ten misericordia de mí, perdóname. Yo dije eso, no debía. Yo hice eso, no debía hacerlo. Yo di ese trato, no lo hice, no debía haberlo hecho. Perdóname, porque esto debemos tener convencimiento. Nunca con Dios nos saldremos por la nuestra. No puede Dios ser burlado. Nuestro pecado nos alcanzará. A veces nos decimos, es que esto nadie lo sabe, tu pecado te va a alcanzar. Es que esto es algo privado, tu pecado te va a alcanzar. Es que esto es inofensivo, tu pecado te va a alcanzar. Por tanto, amado hermano, debemos temer a Dios y guardarnos del mal, porque hay una conexión muy directa entre nuestras circunstancias en la vida y la condición espiritual de nuestro corazón.
saliendo de estos años, comienza una etapa, unos 6 años más, en la que entonces él debe vivir con su suegro. Y el suegro dice, mira, para que tú veas que yo no soy tan malo, nada, yo te voy a pagar por tu trabajo. Tú tienes mis hijas, tú vas a ser el padre de mis nietos, yo te voy a pagar por tu trabajo. Ok. ¿Qué es lo que hace? Comienza allí una trama donde por más de 6 años el suegro le cambia su salario 10 veces. ¿Tú te imaginas? Es tan enredados los planes de Labán que yo ni me lo sé de memoria. Usted léalo allí. Pero es algo así. Él le dijo, mira, cuando nazcan las manchadas, esas van a ser tuyas. Cuando nazcan las que son de más color entero, esas van a ser mías. Pero cuando comenzaron a nacer más a favor de Jacob, le digo, ay, que me equivoqué, vamos a hacerlo al revés. Y entonces unas comenzaron a parir más que la otra, y él vio que Jacob seguía enriqueciéndose, y así se las volvía a cambiar, y se las volvía a cambiar. Amado hermano, este Labán se las traía. Este hombre, miren, si Jacob llegó allí pensando que él era astuto, que él se podía salir con la suya, que él era inteligente, que él conoce eso de las relaciones sociales, de que él se sabe colar por el hueco de una aguja, cuando llegó allí se encontró un Jacob con 30 años más, graduado de la universidad donde Jacob nunca había ni asistido. ¿Me explico? ¿Me explico? Él dio con la cuña de su propio palo. Amado hermano, 14 años por sus esposas, 6 años más lidiando con este jefe que es para colmo es el suegro y que le cambia el salario. Amado hermano, cuando nosotros sumamos eso, son un promedio de 20 años. ¡20 años! ¿Cuántos años tú llevas en tu trabajo? Erenita, ¿cuántos años llevas en tu último trabajo? No me lo digas, pero piensa, ¿eh? ¿Cuántos años tú llevas en tu trabajo? ¿Cuántos años? Y algunos, como yo, nos quejamos de los jefes que tenemos. Hay veces que llevamos 3 años. ¿Qué? ¿Ya 3 años? 6 meses en un trabajo. Y ya nos estamos quejando hasta con razones. No quiero decir que no haya razones para quejarnos en un momento dado, pero con razón. Usted se imagina en esa situación que tú trabajas con el suegro, que no va a dejar de ser tu suegro, por 20 años haciéndote esta trampa, y él tiene que seguir tratando de temer a Dios, hacer las cosas bien, bajo circunstancias completamente adversas. ¿Qué aprendió Jacob en ese tiempo? Esta es una segunda verdad para ti. La paciencia, la perseverancia forja el carácter y determina cuán firme está en tus propósitos de vida. 20 años. 20 años. Santiago, escribiendo a los cristianos del primer siglo, dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no es. No. La paciencia debe tener también su obra completa, para que ustedes sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Pero si tienen falta de sabiduría, pídensela al Señor, el cual le da a todos y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada. Amado hermano, este hombre porta promesas.
este hombre porta bendición. Pero esa es la precondición para vivir en el propósito de Dios. A todos y cada uno de nosotros, cuando estamos en el plan de Dios, Dios nos introduce por etapas de procesos espirituales para formar nuestro carácter. Piénsalo por un momento. ¿Por qué? Mira, tú no puedes comprar la bendición de Dios, el favor de Dios. Tú no puedes. Eso Él lo da por gracia, por iniciativa divina, por su plan soberano sobre tu vida. Él lo da. Pero portar promesas y bendiciones no lo es todo. Tú necesitas una materia prima tratada en la prueba, tratada en el fuego, tratada en el desierto, tratada en las circunstancias difíciles, que entonces te califican para declarar las bendiciones que tú portas. Cuando nosotros leemos 2 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1, dice Pablo que en nuestras tribulaciones nosotros somos consolados. ¿Puedes decir amén? Con el Padre de toda consolación. ¿Pero para qué? Para que cuando nos encontremos con otras personas que están siendo atribulados, podamos consolar con la misma consolación que hemos recibido de Dios. Así que en la vida uno anda, abuela, con una mochila. ¿No es verdad? Y cuando te encuentras en una circunstancia, tú abres la mochila y tú dices, a ver qué tengo aquí de mi pasado, de mi formación, de mi conocimiento, una herramienta para aplicarla. Y a veces no la tenemos, pero gracias a Dios viene alguien y te dice, espera ahí un momentico, donde tú estás, estuve yo. Déjame mostrarte. Abre su mochila y te saca una herramienta. Mira, tú lo que debes hacer es tal cosa. Ah, no, espérate, tranquila. Mira, en esas circunstancias, mira la palabra de Dios. Este versículo fue clave para mí. Ahí te lo regalo. Guárdalo en tu corazón. Y saca tu herramienta y te la da. Luego que tú vences esa prueba, tú vas con tu mochila ahora con tus herramientas. Y vas por la vida con una actitud ¿de qué? De servicio. Y cuando te encuentras a otro, haces con ellos lo que hicieron contigo. Pero, ¿de qué se trata eso? Se trata del proceso por el cual Dios te hace pasar para forjar tu fe, tu carácter, tu conocimiento. Allí en el desierto, allí en la escasez, allí en el problema, la gloria de Dios se manifiesta. Tú no solo tienes promesa, tú tienes experiencia con Dios. Y entonces tú hablas a otras vidas, tú sirves a otras vidas con otra sensibilidad, con compasión, con ternura. Tú hablas no de la base del conocimiento, que yo me aprendí esto, sino tú hablas desde el corazón, porque yo pasé por eso. ¿Tiene sentido, Rich? Y tú sabes cuando alguien te está recitando algo, como si fuera un rosario, y tú sabes cuando alguien te está hablando, porque realmente comprende y conoce lo que te está diciendo. Déjame decirte, todos necesitamos un Labán en la vida. Yo lo he tenido, tú lo has tenido. Y no es mi suegro, déjame decirte. Mi suegro era una maravilla. Y no es mi suegro, pero yo he tenido mi Labán. Déjame decirte esto, abrir mi corazón. Cuando yo era un adolescente, que yo vivía en Caibarín, que yo asistía a la iglesia bautista, como ustedes ninguno lo conoce, yo lo puedo decir abiertamente, el pastor que estaba allí, él no estaba caminando con Dios. Él no estaba caminando con Dios. Era evidente para muchos que no estaba caminando con Dios. Y yo tengo mi llamamiento al ministerio pastoral. La iglesia aprobaba, todo el mundo aplaudía, todo el mundo daba, vamos, Marvin, sí, dale, no te vamos a ver. Pero él se convirtió en un tropiezo para mí. No me dio la carta de recomendación, pero fui a otro seminario y en ese seminario tuve mayores bendiciones. Regresando, caminando sobre mis pasos hacia atrás, yo dije, ese hombre fue una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque me redirigió
hacia donde yo debía estar. Allí tuve mi maestría, allí me dieron la oportunidad de empezar mi doctorado, allí tuve otras oportunidades que no hubiera tenido si hubiera ido al seminario que yo estaba aspirando. Porque el Señor obra con Labán. Y a lo largo de mi vida he tenido otros Labán que inmediatamente me han hecho trampa. Es la verdad, ¿para qué le voy a hablar con engaño? No me han tratado con justicia, en una forma u otra, más cercano, más lejano, cristiano y no cristiano. Pero en esto he adquirido un poquito de experiencia. No me he graduado, pero un poquito de experiencia. Lo que no comprendo hoy, lo comprenderé mañana. Y donde yo no veo un fin ahora, deja que Dios siga escribiendo. A ver hasta dónde llega esto. Porque esto es una realidad. Nadie puede ir en contra del propósito de Dios para tu vida y prevalecer. Las pruebas, la escasez, la dificultad, los tropiezos de la gente, el engaño, la trampa de la gente, solo pueden obrar para tu bien. Nadie puede contigo si tú caminas con Dios. Estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Si tú caminas con Dios, si tú obedeces a Dios, si tú temes a Dios, nadie puede en contra tuya, sino a favor de ti. Ah, sí. Nosotros somos muy impacientes, la verdad, Yelín. Nosotros decimos, es que yo llevo 3 meses en esta lucha. Este hombre lleva 20. Hay cosas en la vida que se toman su tiempo. Y tenemos que reconocer, el Señor me tiene, en este caso, en un proceso. Está formando en mí más paciencia, más determinación, más garras en la vida, más fuerza en la oración, más confianza en sus promesas. ¿Está bien? Hay cosas que en nuestra vida requieren tiempo para madurar. Mira, en el aprendizaje en la escuela de Dios hay varios niveles, amado hermano. Déjeme decirle esto, a ver si puede ayudar a alguien. Un área es el conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo. Ayuda mucho, pero no lo es todo. Hay áreas como la actitud. Hay áreas como cosas que vienen a forjar el carácter, determinación, firmeza, valor. Que eso no se aprende leyendo un libro. Eso se aprende viviendo. ¿No verdad, Jorge? Viviendo. Viviendo. Y por tanto, se requiere un día tras otro. Un día tras otro. Un día tras otro. Por eso, como Richard o Justin, y a veces también el mismo Javier y otros jóvenes y hermanos amados, preciosos, aspiran al servir. Les cuento esto. Cuando yo leí un libro, estando en el primer año del seminario, de Charles Swindoll, hablaba de Jesús. Y decía, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. En aquel entonces, ¿tú sabes qué edad tenía yo? Acabé de cumplir 19. En primer año del seminario. Y dijo, Jesús esperó a los 30 años para empezar su ministerio público. Así que ten paciencia, que el que sabía todo, el que podía todo, el que tenía todo, tenía un tiempo para empezar. 30 años. Cuando yo dije eso, yo dije, nada, yo estoy listo. Y hoy, con 40, no sé si son 42, 43 años lo que tengo, yo no me siento capacitado todavía. Y con 18, yo estaba listo. Amado hermano, Dios nos mete en procesos. Y lo mejor que hacemos en esos procesos es estar en compás con Dios. Richard me ha contado lindos testimonios, como él a veces se ha armonizado en el compás con Dios y Dios abre esta puerta. Y no necesita esta carta, ni necesita aquella recomendación. Y va y da otra puerta, y otro paso, y lo va llevando hasta el lugar donde está, y ahí te afirma y confirma, porque está en el compás con el Señor. Qué lindo es eso, amado hermano. Si estás pasando un proceso en tu vida y Dios está usando un Labán, mira, amado hermano, por eso debemos llenarnos de gracia. No maldigas los Labanes, no le hagas guerra a los Labanes, no crees sedición contra Labán. Dios obra a través de él y a pesar de él sigue cumpliendo propósitos en ti. En tercer lugar,
debemos saber esto. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar del caos que provoca el hombre. Lo voy a decir una vez más, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar del caos que provoca el hombre. Bueno, a la vez que el suegro le cambiaba los salarios, él no estaba todo tranquilo en su casa. Recuerden, se casó con una joven en contra de su voluntad. Esta joven, por tanto, no tenía sus afectos, no tenía todo su amor, el amor de la vida de Jacob. ¿Quién era? Raquel, pobrecita Lea. Pobrecita Lea. Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo que le pasó a Sara, lo mismo que le pasó a su mamá. Ayúdame, la mamá de Jacob, Rebeca, porque lo confundo con Raquel. Ahora le pasa a Raquel. Las tres mujeres de los patriarcas eran estériles. ¿Qué cosa? Entonces, Lea da hijos. Raquel no da hijos. Ahora, esto a Lea le vino como un bálsamo, porque aunque no tenía todo el afecto de su esposo, porque sabía que se habían comprometido con trampa, qué triste, no obstante tenía el consuelo de que era ella la que le estaba dando hijos. Por su parte, Raquel estaba dañada porque tenía toda su autoestima en su maternidad, y como no podía ser madre, entonces estaba quebrada, porque su valía, su significado, su aporte en la vida lo cifraba solamente en su capacidad de ser madre, que hasta el momento era privada. Y Jacob le dice: hija mía, yo te amo, amor mío. Yo no te soy mejor que todos los hijos del mundo. Yo te amo, yo vivo para ti. Pero ella no la consolaba. Hasta que por la gracia de Dios, ella tuvo su hijo. Qué hijo más lindo. Ya hablaremos de él. Pero Lea tuvo más hijos. Y entonces Raquel tuvo otro segundo hijo. Y Lea tuvo más hijos. Había una guerra entre estas dos hermanas a ver quién tenía más hijos. Amado hermano, llegó el punto que hasta alquilaron al marido. ¿Tú no has leído eso? Llegó un día un hijo y traía una mandrágora. Yo no sé de qué se trata ese vegetal. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no sé lo que es eso. Mandrágora. En Cuba no se cosecha eso. Yo lo he visto en Harry Potter. La cuestión es que llega la mandrágora. Dice: da chica, dame eso, me hace falta ir para la cocina. Dice: espérate un momentito, hagamos negocio. Esas son las dos mujeres. Yo te doy a mi marido esta noche y tú me das la mandrágora. Ah, sí, está bien. Llévate. Tú me tienes hasta aquí. Y tuvo ahí otro hijo. Es decir, que llegó al punto de que estas dos hermanas cambiaban la noche por el marido por unos vegetales. Yo no sé lo que están pensando estas mujeres. Ahora, pero si miramos un paso atrás, nos damos cuenta que la relación de Jacob y de Esaú tampoco era tan buena. Pero este es el principio que aprendo. La voluntad de Dios se cumple aún en medio del caos humano. Cuando tú ves tu familia, tú te das cuenta que no hay familia perfecta. ¿No es verdad? Ni que tu familia en realidad es mejor que otras muchas. Simplemente somos diferentes. Cuando tú ves tu caminar, tú ves tu ascendencia, tú dices: mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, este tío mío. De ahí ves que este es el árbol donde salgo yo. ¿Cuántos pecados, cuántas quebraduras, cuántas cosas hay en ese árbol de vida? ¿No es verdad? Este es yo soy el producto de esas decisiones, de esas relaciones, de esa familia. Déjame decirte esto: por muy quebrado que sea tu árbol, por muy seco, por muy infértil que sea tu árbol genealógico, la voluntad de Dios se cumple en tu vida a pesar del caos humano. Hay esperanza.
hay oportunidad, hay redención, hay salvación, hay propósitos de Dios que se cumplen a pesar del caos en el que nosotros estamos emergiendo. Esto es extraordinario, amado hermano. Nadie determina tu destino. Nadie. Hay esperanza si tú te refugias en el Señor. Por último, déjame decirte que es necesario romper con el pasado antes de abrirse paso a un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos este caos y en ese caos tú te anclas y en ese caos tú encuentras tu definición, tu sentido de vida, tu destino, o tú encuentras justificación para vivir amargado, desalentado, derribado, triste, rencoroso, lo que sea. Amado hermano, eres tú quien te estás privando a que la voluntad de Dios se cumpla y que el propósito de Dios se cumpla, y eres tú quien está pausando o cancelando un futuro nuevo para tu vida. Llegó el punto donde 20 años tenían que terminar, donde el propósito a través del proceso se había cumplido y era necesario pasar a una etapa. Y una cosa es esto, muy diferente a la otra. Una cosa es que Dios te introduzca en un proceso y otra es que tú quieras mantenerte allí cuando ya Dios quiere pasarte a otra tierra. Pongámoslo de esta manera. Una cosa es que el pueblo de Israel pase por el desierto y otra cosa es que quiera vivir en el desierto. El propósito de Dios nunca es que su pueblo viva en el desierto, sino que pase por él. Y en el momento en que Dios dice, esa tierra hay que conquistarla, hay que dejar el desierto atrás y avanzar. Llegó el punto en que Jacob dijo, esto ya terminó. Ya tengo a mis esposas, ya tengo a mis hijos, ya he trabajado, ya tengo el sueldo de mi trabajo. Es necesario que yo rompa con esto, que yo salga. Porque esta relación, esta relación ya no tiene un futuro dentro del propósito que Dios tiene para mí. Por tanto, él dijo, me voy. Habló con su esposa y le dijo, nos vamos. Recogió a toda su familia, recogió todo lo suyo y emprendió un viaje de regreso a dar su cara a Esaú. En el camino, su suegro se entera. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están mis niñas? ¿Dónde está Jacob? Y él ve aquello con un desaire, ve aquello con una rebeldía, ve aquello de una manera tan negativa que él fue con sus hombres diciéndole, este me las va a pagar porque esta no es forma de irse de aquí y tú verás que esta conversación se va a llevar hasta las últimas consecuencias y vaya con toda esa energía. Pero en el camino Dios se le presenta y le dice a Labán, ven acá muchacho, a Jacob me le hablas bajito, amablemente, ¿ok? Tú sabes cómo llegó Labán a hablar con Jacob. Hijo mío, ¿por qué no me lo dijiste? Te hubiéramos hecho una despedida. Ese es el Dios en quien tú has creído. Entonces, ellos hablaron y mira el reclamo. Yo no sé si esto fue una excusa para ya teníamos que hablar de algo y vamos a hablar de esto. Yo no sé, pero dice Labán, tú me estás robando mis ídolos. Los ídolos en ese tiempo también se usaban como títulos de propiedad. No sé si es el caso allí o no, pero esos ídolos pudiera haber significado más que objeto de veneración, posesión, herencia, distintivo familiar, no sé. Él busca los ídolos. Los ídolos, escondidos de Jacob, Raquel se lo había llevado. Y Jacob enuncia un dictamen
muy apresurado, dice, el que tenga esos ídolos, ponlo delante de mí y vamos a castigarlo con la máxima sentencia. Es como Jefté, ¿te acuerdas de Jefté? La primera persona que salga a recibirme se la voy a sacrificar. Algo así era el pensamiento de Jacob. ¿Qué hizo Raquel? Se sentó arriba de aquellos ídolos. Y cuando fueron a revisar la cabaña y demás, ella dice, déjame aquí tranquilita que yo tengo mi periodo. Pero ahí estaba. La cuestión es que después Labán quedó avergonzado, no sabía qué hacer y aprovechó entonces Jacob para establecer de una vez y para siempre los límites sanos. Y él dijo, vamos a hacerte un cultivo aquí de piedra. Estas piedras van a significar varias cosas. Primero, esta piedra va a decir que de aquí para allá es tu tierra, de aquí para allá queda nuestro compromiso, que de aquí para allá queda nuestro contrato, nuestro negocio, todo quedó de aquí para allá. De aquí para acá yo estoy comenzando una nueva vida. Yo estoy comenzando una nueva familia. Yo estoy emprendiendo un nuevo negocio. Estas piedras están marcando de que tú tienes tus límites sobre mi vida. Mi amado hermano, esas conversaciones, y no estoy hablando solamente de los suegros, estoy hablando del sentido general de tu vida. Esas conversaciones difíciles hay que tenerlas de manera clara, asertiva, sanas, amorosas, pero hay que tenerlas. Cuando los Labanes se pasan, después de la paciencia, de la oración, de los 20 años, ¿qué hay que hacer? Espérate. Yo no he querido tener esta conversación, pero como dice uno, es mejor ponerse en rojo una sola vez que colorado la vida entera. Entonces, espera, vamos a sentar. ¿Qué hay que hacer? Una comidita, un cafecito, vamos a dejar las cosas claras. Estos son los límites. Allí Jacob estaba diciendo, tengo que romper y poner a distancia entre mí y mi pasado para que yo pueda abrirme a un nuevo futuro. Amado hermano mío, allí terminó el proceso de Jacob. De esa tierra de Canaán había salido alguien como un muchacho, como un fugitivo, temiendo por su vida, pero ahora regresaba un patriarca. Alguien que había tenido una experiencia con Dios. Alguien que portaba bendiciones personales, más que familiares. Alguien que con quien Dios había tratado en el desierto, en las problemáticas de la vida, en los conflictos interpersonales. Está regresando un hombre hecho, forjado, no perfecto, pero más acabado, para Dios usarlo para su gloria. Uno es el Jacob que salió huyendo y otro es el Jacob que por el proceso y el trato de Dios regresa a casa. Les dejo para ustedes estos pensamientos y voy a terminar. Primero, si como Jacob tú mismo te has visto en patrones de engaño, de artimañas, de astucias humanas para conseguir lo que tú quieres, arrepiéntete. Arrepiéntete. Abandona esas estrategias, abandona esos diálogos, abandona esas palancas, abandona todas esas cosas que humanamente usas, que tú sabes que no son limpias, que no es justo, que no guardan el derecho de las demás personas. Sé transparente, sé honesto, sé íntegro, sé puro de corazón, porque el pecado nuestro nos va a alcanzar. Segundo, que las pruebas y las dificultades de la vida provoquen en ti mayor paciencia y perseverancia mientras esperas que el propósito de Dios se cumpla. Estás siendo probado, estás en dificultades, tienes un Labán, deja que tu corazón se forje en la prueba y ten paciencia. La voluntad de Dios se cumplirá y tú le adorarás. Por último, toma la decisión de romper con tu pasado, que aún te ancla a forma de pensamiento, a hábitos, a conductas, a forma de vivir, a relaciones, lugares, culturas que son contrarios al propósito de Dios en tu vida. Mantén una distancia de roca entre tu pasado y tu vida ahora en Cristo.
que nadie en la familia, que nadie en tu pasado te defina, profetice tu futuro y te ancle a nada de lo que tú hayas vivido, porque en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Por tanto, hoy decide creerle a Dios. Hoy decide tener nueva fuerza en la esperanza. Hoy decide darle gloria al Señor y mirar como el día número 1 de un cambio rotundo en el destino de tu vida.